Buenos días, bienvenidos nuevamente a Joyas Auténticas. Hoy vamos a tener un tema que se llama la crisis del COVID-19 y julio 18. Les pido que me acompañen a tener una palabra de oración. Bondadoso Padre, que moras en lo más sublime de los cielos, sea santificado y glorificado tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Señor, de rodillas delante de tu presencia, gracias por poder estar aquí, dispuestos a compartir otro tema. Pido la presencia de tu Santo Espíritu, que me recuerde todas las cosas y que acompañes a las personas que van a ver el estudio y les des discernimiento. Son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Este es un tema que compartió el hermano Dilio el sábado en la culto divino del movimiento y me pareció muy interesante y quiero compartirlo con ustedes. Así que, como ya dije antes, el tema se llama la crisis del COVID-19 y julio 18. Y el autor de este tema tuvo un estudio en el cual sugería que la estructura de julio 18 y la fecha de julio 18 del 2020 podría haber sido condicional, es decir, que si nosotros no hubiésemos dado la advertencia de la bola de fuego que caería supuestamente sobre Nashville, pues probablemente eso hubiese ocurrido y las personas allí nos hubieran dicho que nosotros éramos culpables por no darles la advertencia de cierta peligro que amenazaba de acuerdo a esta visión de Nashville. Así que entonces el autor de este estudio, el hermano Dilio, ha estado estudiando desde diciembre para acá, diciembre que es el último hito de la estructura de julio 18 del 2020, y se suponía que el 25 de diciembre del 2021 pues ocurriría un evento significativo. Entonces él desde esa fecha ha estado estudiando y las conclusiones traídas de ese estudio vamos a compartirlas aquí. Vamos a compartir ese estudio acá entonces y vamos a relacionar en una estructura profética los hitos importantes de la crisis del COVID-19, ya que
se ha creído que es posible que el Señor pueda darnos otra delineación, otra estructura sobre julio 18. Entonces, vamos a observar muy de cerca los acontecimientos con la crisis del COVID-19, que todos conocemos muy bien. Y en una búsqueda en Google que hizo el autor de este estudio, encontró muchos artículos sobre lo que podría significar el COVID-19, y entre varias fuentes como La Ciencia Habla, como Cosmos y muchos otros, califican el COVID-19 como la Tercera Guerra Mundial. Como son muchas fuentes las que le dan este calificativo a la crisis del COVID-19 como la Tercera Guerra Mundial, entonces, pues, la crisis del COVID-19 simbólicamente se representa como la Tercera Guerra Mundial, y al menos en ese evento que se había predicho que si Nashville hubiese sido golpeada por una bomba nuclear, eso desencadenaría la Tercera Guerra Mundial, pues al menos en eso no nos equivocamos, porque el COVID mundialmente, si ustedes buscan en Google, está designado como simbólicamente siendo la Tercera Guerra Mundial. Entonces, al menos en ese evento no nos equivocamos ni en decir que un golpe a Nashville desencadenaría una Tercera Guerra Mundial, y que después del año 2020 o en el año 2020 se suponía venir una Tercera Guerra Mundial. Entonces, en eso no estábamos equivocados. Dice el autor de este tema, que se quiso ver si la crisis del COVID-19 tenía una relación con la estructura de julio 18, y cuando se buscó, se investigó, se analizó, se meditó en ello, observamos que estos diferentes hitos, los cuales estructuramos, como ustedes ven a mí, detrás de mí está el tablero, en una línea del COVID-19. Y dice entonces que al observar más de cerca los acontecimientos con el COVID-19, encontramos que para el noviembre 17, que lo tenemos acá, noviembre 17, tenemos el primer paciente
que se supone contrajo el COVID-19 y fue llamado como el paciente cero, como de esta manera, llamado el paciente cero. Eso fue el 11 de noviembre, el 17 de noviembre, perdón. Eso fue el 17 de noviembre. Tenemos el primer paciente hospitalizado que se suponía fue infectado con el virus del COVID-19. 11 o noviembre, 17 o 17 de noviembre del 2019. Lo tenemos acá en el año 2019. Entonces tenemos nuestro primer hito, que sería en noviembre 17 del 2019. Y para nuestro segundo hito, encontramos, si ustedes pueden verificarlo en la red, que para el 2020, el 11 de marzo, por eso dice 3 de marzo, dice 3 que es marzo y 11 es el día, 3 meses, 11 días. Entonces serían marzo 11, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del COVID-19. Eso fue en marzo 11, declaración de pandemia. Y la tenemos en el 2020. Ese sería nuestro segundo hito en la estructura del COVID. Para tener nuestro tercer hito, vamos a encontrar una declaración el 4 de noviembre, aquí lo tenemos, 4 de noviembre, y es una declaración o una orden para que todos fueran vacunados. Entonces eso fue el 4 de noviembre, declaración, orden de vacuna sería nuestro tercer hito. Para tener nuestro cuarto hito, vamos a encontrarlo en enero 4, cuando el presidente John Biden declaró obligatoria la orden de vacunarse. Fue un intento de aquí la orden declaró la orden una obligación de que todos los empleados privados, todas las empresas que tuvieran más de 100 empleados debían obligatoriamente vacunarse. Así, primero aquí fue un intento, luego aquí viene orden de vacunarse. Sería nuestra estructura, con 4 hitos. El noviembre 17 del 2019 tenemos el paciente cero. Y en marzo 11 tenemos la Organización Mundial de la Salud declarando al COVID como una pandemia. Y en noviembre 4 del 2021 es una declaración de orden de vacuna o un intento de poner la vacuna obligatoria. Y en enero 4 tenemos al presidente Biden dando una orden de que todos los empleados, todas las empresas privadas que tuvieran más de 100 empleados
de 100 empleados en adelante tenían que vacunarse obligatoriamente. Tenemos esos 4 hitos en nuestra línea del COVID-19 cuando observamos que la declaración y la obligación de la vacuna acompasa diciembre 25 o la estructura de julio 18, la cual a diciembre 25 tiene un total de 777 días y que diciembre 25 fue el último hito y fue un evento significativo que fue un preludio antes de la ley dominical. O sea, en lo que este movimiento estudió, entendió que diciembre 25 fue un preludio antes de la ley dominical o un evento que precedía a la ley dominical y que ciertamente encaja en el escenario que estamos considerando. Tenemos aquí diciembre 25. Eso fue un poco antes de la declaración de John Biden de declarar la orden de vacuna para los empleados privados. Entonces, aquí tenemos la última, en estas rayitas acá tenemos el último hito de la estructura de julio 18 y diciembre 25 fue su último hito y se dijo que era algún evento que debía ocurrir como un preludio antes de que viniese la ley dominical. Y tenemos entonces a Biden declarando la obligación de que todos los empleados privados deben vacunarse. Encontramos después de este último hito que era un preludio, un evento que, o sea, presagiaba un evento que debía ocurrir pronto antes de la ley dominical y luego ocurre Biden dando orden de vacuna a los empleados privados. Entonces esto encaja perfectamente en el escenario que nosotros estamos ahora considerando. Tenemos todos los eventos de órdenes o hitos obligatorios de vacunas. Y si conectamos los puntos, primero julio 18 allí, aquí tenemos que hemos puesto aquí están los hitos de la estructura de la vacuna, que sería 1, 2, 3 y 4. Pero como estamos considerando, estamos mirando si estos eventos del COVID-19 tienen alguna relación con la estructura de julio 18, entonces colocamos julio 18 aquí, 7-18, que es julio el séptimo mes y el día 18, 7-18. Entonces colocamos julio 18 aquí en el año 2020. Colocamos primero julio 18 allí porque estamos tratando de hacer una conexión entre la estructura del COVID y julio 18. Entonces colocamos el primer hito de la estructura de julio 18, pues fue julio 18. Lo colocamos ahí en la estructura del COVID. El segundo hito conectado al hito de julio 18 por ciento, bueno, colocamos ese aquí. Y luego notamos que del primer hito, que fue el paciente, algo así llamado el paciente cero, de noviembre 17, de ese primer hito al último hito de la estructura del COVID, que sería el 4 de enero, cuando Biden
ordena que los empleados privados deben vacunarse, tenemos 780 días. Y como hemos colocado los hitos de la estructura de julio 18, entonces tenemos aquí, colocamos aquí julio 18, y también colocamos aquí, sería como el último hito de la estructura de julio 18, que es diciembre 25. Y entonces, desde el primer hito al último hito tenemos 780 días, un lapso de 780 días, desde noviembre 17 a enero 4, 780 días, que están aquí 780 días. Y luego, desde el primer hito de noviembre 17 al tercer hito, que sería noviembre 4, la orden de vacuna, tenemos 718 días. Y bueno, 718 días. Y del segundo hito que sería el marzo 11, que es cuando se declara pandemia del COVID-19, a julio 18 tenemos 130 días. Nosotros estamos viendo si esta estructura tiene alguna conexión con la estructura de julio 18, y la estructura de julio 18, su último hito es en diciembre. Entonces, por eso colocamos aquí el último hito y julio 18. Y dice: vemos que el primer hito, aquí nosotros tenemos una estructura que sería, esta estructura a mí me faltó colocarle allí y le voy a colocar. En esta estructura le voy a colocar noviembre 9, que también es un hito de la estructura de julio 18. Y desde ahí, esta segunda parte de 718 días empieza desde noviembre 9 y termina en noviembre 4. Y dice acá, este primer hito que tenemos acá el 11 de noviembre 17, está muy cerca de noviembre 9, que fue un hito para nosotros. Noviembre 9. Con solo 8 días entre ellos, porque de noviembre 9 a noviembre 17, que fue cuando se encontró el paciente 0 infectado con el virus del COVID, solo hay 8 días. Entonces tenemos que de aquí, de noviembre 17 a enero 4, tenemos 780 días. Y de noviembre 9 a noviembre 4
tenemos 718 días. Y de noviembre 17 a enero 4, 780. Y de noviembre 9 a noviembre 4 tenemos 718 días. Si nosotros en este hito que tenemos acá 718 días, vemos que tiene una relación con julio 18, porque si ponemos aquí un puntico, sería el séptimo mes, que sería julio, el día 18. Y ese fue el hito para la estructura de julio 18, que sería julio 18 del 2020. Entonces, este lapso de tiempo de noviembre 9 a noviembre 4 nos da una relación con julio 18, porque nos da simbólicamente la fecha de julio 18. 718 sería como julio 18. Y cuando tenemos 130 días aquí, del segundo hito de la estructura del COVID, tenemos 130 días. Si convertimos estos 130 días en minutos, nos va a dar este número, 187,200. Entonces, en este 187 otra vez encontramos 18 de julio y acá tenemos el número 20, entonces tenemos 18 de julio del 2020. Entonces nos conecta este segundo hito de marzo 11, que es cuando la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia del COVID. Nos conecta este hito con julio 18 en el número convertido o en estos días convertidos en minutos. Esto aquí serían minutos. Y esos minutos nos dan la estructura del COVID. No, perdón. Y esos minutos nos dan estos minutos, que es este lapso de 130 días entre el marzo 11, que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia, a julio 18, es un lapso de 130 días que al convertirlos en minutos nos da 187, o sea, el número simbólico, 187,200, el número simbólico del COVID, 7/18/2020. Entonces conecta ese segundo hito de la estructura del COVID con la estructura de julio 18. Asimismo, tenemos esta primera estructura en esta primera estructura vemos el hito de la declaración obligatoria de la vacuna cerca del hito de diciembre 25. Fue en el mismo mes. Tenemos entonces el tercer hito cerca de la fecha, la última fecha de la estructura de julio 18. Y ya dijimos entonces que del primer hito al último hito tenemos
780 días. Y del primer hito de la estructura de julio 18, que sería noviembre 9, al último hito hay 777 días. O sea, del primer hito de noviembre 9 del primer hito de la estructura de julio 18 al último hito hay 777 días. Así hay 3 días de diferencia entre la estructura del COVID y la estructura de julio 18. Julio 18, 780 días, que sería, del primer hito de la estructura del COVID al último hito de la estructura del COVID tenemos 780 días. Y del primer hito de la estructura de julio 18 al último hito de la estructura de julio 18 hay 777 días. Entonces, la diferencia del lapso de tiempo que hay entre la estructura de julio 18 y la estructura del COVID-19 es una diferencia de solo 3 días. 3 días significan mucho. En la Biblia podíamos meditar en lo que dice el Señor Jesús cuando le pidieron señal. Dice, ninguna señal le será dada sino solo la señal de Jonás. Y Jonás pasó 3 días dentro del vientre del pez. Entonces hay muchas cosas que podíamos meditar sobre esa diferencia de 3 días de 780, que es el lapso de tiempo de la estructura del COVID, y 777, que es el lapso de tiempo de la estructura de julio 18. El tema de ambas líneas es el primer acercamiento de la ley dominical. O sea, el tema de juntas líneas es como lo que hemos entendido en este movimiento es que es un preludio, un acercamiento, como una advertencia de que la ley dominical está aquí a las puertas. Entonces, el tema de ella es que la ley dominical está cerca, que la ley dominical o la marca de la bestia están cerca. Y cuando combinamos los periodos, multiplicándolos, tenemos la siguiente estructura de julio. Y cuando combinamos los periodos, multiplicándolos, tenemos lo siguiente. La estructura de julio 18 terminó con diciembre 25, que lo vemos acá. Terminó con diciembre 25. Y dijimos que sería un precursor o un preludio de la ley dominical y la orden obligatoria de vacuna en la estructura del COVID. También la vemos como un precursor o un preludio de la ley dominical. Y cuando tomamos estos dos periodos y los multiplicamos, encontramos cuáles dos periodos son los que vamos a tomar y vamos a multiplicar. El periodo de la línea del COVID, que sería 780, por el periodo de la línea de julio 18, que sería 777,
Y encontramos que este proceso nos da el siguiente número. 60, 60, 60. Dentro de este número encontramos un número que todos conocemos, que es este, o 666. Vemos eso como interesante. Y también, si miramos nuestra estructura del COVID, vemos que el símbolo julio 18, representado en horas, que sería acá, aquí tenemos 18.720, tenemos 187, o sea, tenemos ahí el símbolo julio 18 y el 20 del año 2020. Entonces vemos que julio 18, el símbolo de julio 18, y si miramos nuestra estructura del COVID y el símbolo de julio 18, aquí representado en horas, pero aquí del segundo hito a julio 18, vemos también el símbolo julio 18 representado en minutos, horas y minutos. Y también en un simple día, por decir algo, también en un simple día, porque tenemos el día, por ejemplo, julio 18, el día de julio 18 de 2020 es un simple día, pero también está representado en el símbolo de julio 18, está representado. Vamos a ver si puedo hacer entender esto bien. Voy a volver a empezar acá, porque siento que no me estoy haciendo entender. Y también si tomamos nuestra estructura del COVID, vemos que el símbolo julio 18, representado en minutos y en horas, en un simple día, también en días múltiples, porque aquí tenemos un solo día que sería julio 18, pero también tenemos días múltiples como 780 días y 130 días. Entonces tenemos símbolo de minutos, horas, un día y días múltiples o días. Y eso inmediatamente nos recuerda un pasaje de la Escritura, porque estamos haciendo una cuenta en minutos, horas, un día literal y días plural, un día en singular y días plural, y estamos sacando esa cuenta. Pero eso nos recuerda algo que está en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 9, verso 5. Y voy a escribirlo aquí para cuando ustedes vean el video, porque este video no tiene notas, pero voy a escribir la cita aquí. Apocalipsis 9:15. Y Apocalipsis 9:15 nos dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora y el día y el mes y el año para matar la tercera parte de los hombres. También en la estructura del COVID ha muerto mucha gente. Entonces, dice acá,
eso es una observación que me vino a mí ahorita a la mente, que si allí en esa profecía de Apocalipsis 9:15 fueron soltados los ángeles que estaban atados junto al río Éufrates, preparados para la hora, día, mes y año, 4 unidades de tiempo para matar muchas personas, la tercera parte, como dice ahí, para matar la tercera parte de los hombres. Entonces vemos acá que esta estructura del COVID, así sacándola, sumándola, según estas 4 unidades que sería días múltiples, minutos y horas en 4 unidades de tiempo, nos recuerda Apocalipsis 9:15, hora, día, mes y año. También tenemos allí 4 unidades de tiempo. Y dice, así vemos que julio 18, siendo reflejado en 4 medidas de tiempo, minutos, horas, día y días múltiples, nos lleva a pensar en Apocalipsis 9:15, porque allí también menciona 4 diferentes medidas de tiempo. Como ya lo dije, hora, día, mes y año. Pero vamos a colocar otra estructura acá que se hizo, otra delineación. La tengo acá porque no se podía hacer en ese tablero que está atrás de mí. Entonces vamos a colocarla acá. Y como ya dije, vamos a ver si lo podemos hacer así. Como ya dije, tenemos que del primer hito, eso ya lo dije, pero voy a volver a repetirlo y les coloco acá la delineación. Del primer hito de la estructura del COVID, que es noviembre 17, paciente 0, al último hito de la estructura del COVID, que sería enero 4, que es orden de vacuna obligatoria, tenemos 780 días. Y del primer hito de la estructura de julio 18, que sería noviembre 9, al último hito, que sería diciembre 25, tenemos 777 días, que multiplicando 780 por 777 nos da el número que ustedes ven aquí, 60, dentro del cual tendríamos 666, que nosotros todos conocemos como el número de la bestia.
Y recuerden que estamos mirando la conexión de la estructura de julio 18 con la estructura del COVID-19. Tenemos esa parte por allí. Vamos a terminar de leer acá, a ver a dónde continuamos. Y dice, Apocalipsis 9, que es Islam. La profecía de julio 18 también estaba relacionada con el Islam. Así que es sobre el Islam el tema. Y nosotros proclamamos o predicamos que el Islam golpearía a Nashville en julio 18 del 2020, en sucesión del 9/11. ¿Qué sucedió el 9/11? La caída de las Torres Gemelas. Eso fue septiembre 11 del 2001. Y después de ese golpe se profetizó lo que nosotros proclamamos, que el 18 de julio del 2020 vendría otro golpe del Islam después de el 9/11. Entendemos entonces que al sumar la hora, mes y año de Apocalipsis 9:15 representa 391 años y 15 días. O solo 391 como símbolo. Son tres. Al sumar Apocalipsis 9:15 encontramos que al sumar hora, día, mes y año nos da 391 años y 15 días, pero como símbolo vamos a tomar solo el 391. Y eso fue Josías Lich, que calculó que esa profecía de Apocalipsis 9:15, entonces tenemos, eso fue Josías Lich, que calculó que esa profecía de Apocalipsis 9:15 terminaría en el año de 1840, y más exactamente el 11 de agosto de 1840, y tenía que ver con el Islam. Los cálculos los sacó Josías Lich. Todos sabemos eso. Es algo muy familiar para nosotros. Así, para ver si hay alguna conexión con la estructura del COVID, vamos a hacer lo mismo. Al sumar los minutos, horas, días en nuestra línea. Entonces, vamos a hacer eso. Espero que ustedes entiendan la lógica. Así como Josías Lich sacó la cuenta de la hora, día, mes y año, que daban 391 años y 15 días, y estamos tomando los 391 años como símbolo. Así también nosotros, como estamos buscando la profecía de Josías Lich tenía que ver, su tema era el Islam. La profecía que nosotros dijimos en julio 18 del 2020 también su tema era el Islam. Y estamos buscando una conexión de la estructura de julio 18, cuyo tema era el Islam, con la estructura del COVID-19.
Entonces vamos a sumar, como sumó Josías Lish, las 4 medidas de tiempo que tendríamos nosotros, que sería en la línea del COVID, que sería, acá tendríamos, voy a quitar un momentico esto. Y volvemos a esta primera delineación. Y tenemos, primero tenemos días, que serían 780 días. 780. Acá del primer hito de la estructura del COVID al último hito de la estructura del COVID tenemos 780 días. Y esos 780 días, bueno, y luego aquí también tenemos 718 días, entonces sumamos 718 días. Sumamos un día que sería julio 18, un día aquí. Y sumamos 130 días. Tenemos días, horas y minutos. Sumamos 130 acá. Y esto tendría que darnos aquí 8 y 1 serían 9. Esta suma. Voy a ver si la acomodo un poco mejor. Voy a ver si la acomodo por acá donde quepa, donde la pueda hacer completa. Vamos a sumarla por acá. Sería 718. Sería 780. Y sería 130. Y eso nos daría aquí. Y sería un día. Eso nos daría 9. 8 y 1, 9. 9 nos da acá. Y 3 nos daría 12. 7 más 7, 14, 15, 16 nos daría 1006. Este número. 1629. 1629. No parece un número que nosotros conozcamos que tenga alguna significancia profeta. No parece un número que nosotros creamos que tiene alguna significancia profética. Pero vamos a analizarlo más de cerca a ver qué encontramos. Entonces, si tenemos 130, tenemos 718, tenemos un día, tenemos 780, para un total de 1629. Y como dijimos, estos son los periodos que vimos en la estructura y nos da 1629 días, que no es un número significante que nosotros conozcamos. Como 391 años que terminaron en 1840, esperaríamos que este número de 1629, estamos haciendo una comparación entre 391 años de la profecía de Josías Lish, que terminaron en 1840. Nosotros esperaríamos que este número de 1629 fuera como un símbolo de alguna fuera como un símbolo y que de alguna manera conecte al año que esperamos que el Ilán golpeara
en nuestra línea. O sea que ese número que nos da al sumar esos lapsos de tiempo, esas medidas, esas unidades de tiempo, de alguna manera se conecte con el año en que nosotros proclamamos que el Islam golpearía nuestra línea. Ese año fue el año 2020. Pero si tomamos estos símbolos de 1629 y 391 y los sumamos, vamos a ver qué nos da. Si tomamos 1699 y lo sumamos, si tomamos 1699, perdón, si tomamos 1629 y lo sumamos con 391, nos daría lo siguiente. Vamos a verlo por acá. Ya tenemos acá 1629. Ahora vamos a hacer la otra suma, que sería 1629 más 391, que es el símbolo de la profecía de Apocalipsis 9:15, la profecía de Lish, y lo sumamos, nos da 9 más 1, 10, 3 y 9, 12, 7 y 3, 10, 1 más 1, 2. Nos lleva entonces al año 2020. Entonces nos da esa relación, esa suma nos lleva en conexión al año que nosotros dijimos que el Islam golpearía Nashville. ¿No es esto interesante? Eso sería como el primer testigo. Pero muchos de los que estudiamos de esta manera sabemos que en boca de 2 o 3 testigos se dará, por cierto, algo. Así que muchos nos dirían a nosotros, ¿dónde está el segundo testigo? Así que vamos al segundo testigo. El cumplimiento de Apocalipsis 9:15 fue el empoderamiento del primer ángel en la historia milerita. Por lo tanto, nos preguntamos si subsecuentemente el número 629 podía tener conexión con el empoderamiento del primer ángel en nuestra historia. Entonces, Apocalipsis 9:15, que se cumplió el 11 de agosto de 1840, le dio poder al mensaje del primer ángel en la historia milerita. Pero nosotros también tenemos el mensaje del primer ángel en nuestra historia, que es el 9:11. Y nosotros nos preguntamos si el número 1629 tendría alguna conexión con el 9:11. Entonces, ¿qué hicimos? Mirando 1629, es básicamente la suma de julio 18. Mirando 1629, es básicamente la suma de julio, del símbolo de julio 18 en diferentes unidades. Y julio 18 se supuso ser el segundo ataque terrorista
islámico a los Estados Unidos después del 9/11. Se supuso, ya sabemos que eso fue un chasco, falló, se supuso. Así, ahora tomamos el símbolo de julio 18, que es 718 días, como ya lo dije antes, y estaba en la estructura que quité ahí de noviembre 9 a diciembre 25. Hay 718 días. Hay 718 días, de noviembre 9 a diciembre. No, es este. De noviembre 9 a diciembre 25 hay 718 días. Dice acá. Y julio 18 se supuso ser el segundo ataque. Bueno, así, si ahora tomamos el símbolo de julio 18, que sería 718. 718 de aquí a acá. Símbolo de julio 18. Símbolo de julio 18, que es del primer hito de la estructura del COVID al tercer hito de la estructura del COVID, nos da 718 días, que es símbolo de julio 18, 18 de julio. Ahora sí, entonces si tomamos ese símbolo de julio 18, que es 718, y lo restamos de 1629, entonces ahora vamos a tomar julio 18, el símbolo de julio 18, y lo vamos a restar de 1629. 1629 menos 718. Aquí nos daría 1. Aquí nos daría 1. Aquí nos daría 9 y aquí 0. Nos da, entonces, ¿qué nos da? 9/11. 9/11 es septiembre 11 del 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas, y que es el empoderamiento y que es el mensaje del primer ángel en nuestra historia. Que es el empoderamiento del mensaje del primer ángel en nuestra historia. Entonces, al tomar 1629 y restarle 718, que es el símbolo de julio 18, nos da 9/11. Cuando cayeron las torres, es muy interesante ese hito para nosotros. En ese hito cayeron las Torres Gemelas. Así también tenemos una conexión o un segundo testigo para nuestra narrativa. De que 1629 tiene una conexión con el empoderamiento del primer ángel en la historia milerita y también en la historia nuestra. Pero vamos a tener un tercer testigo para 1629. El cumplimiento de Apocalipsis 9:15 fue el empoderamiento del primer ángel en la historia milerita. Confirmó que el principio día por año de Miller confirmó que el principio día por año que Miller aplicó
era correcto. Entre otras cosas, también confirmó que 1798 fue verdaderamente el tiempo del fin. Por lo tanto, otra vez preguntamos, si la similitud de 1699 podría tener una conexión al tiempo del fin de nuestra historia. ¿Y cuál es el tiempo del fin de nuestra historia? El tiempo del fin de nuestra historia es 1989. Tenemos entonces, vamos a tener pendiente tiempo del fin de nuestra historia, 1989. ¿Cuál sería el principio día por año? Día por año te lo he dado. Un año bíblico, ¿cuántos días tiene? 360 días. Así que el símbolo para el principio de día por año son 360 días. Y si nosotros tomamos el símbolo 360 y lo sumamos con 1629, es incluso más asombroso su resultado. Y vamos a sacar el resultado acá. Borramos esto que ya nos dio 911 y vamos a tomar 1629 y le vamos a sumar el símbolo del principio día por año. 1629 más 360 y vamos a encontrar que eso nos da 1989. O sea que este número 1629 también tiene relación no solo con el tiempo, bueno, así como 391 tenían relación, el símbolo 391 tuvo relación con el tiempo del fin en la historia milerita, que es 1798. También 1629 al sumarle 360 al símbolo profético día por año, nos muestra que tiene una conexión con el tiempo del fin en nuestra historia. Esto de ninguna manera dice, esto de ninguna manera puede ser coincidencia. Parece como que nos están señalando los hitos. Parece que nos estuvieran señalando los hitos pasados. Que nos estuvieran diciendo, es que Dios nos ha guiado hasta aquí. Para que no nos desanimemos, para que sigamos confiando. Parece que ese número 1629 nos estuviera señalando todos los hitos por lo que hemos pasado. Entonces, dice acá, tenemos también, boca de 2 o 3 testigos se hará por cierto algo, ya tenemos el tercer testigo, pero vamos a poner un cuarto testigo para el número 629. Se ve como que nos señala los hitos. Nosotros ya vimos una conexión entre el número 629 y 1989 y el 911 y el 2020. Así que hay un hito que falta. ¿Cuál sería el hito que falta? El hito que falta es la ley dominical. En la línea grande, por supuesto. Así que tenemos 1989, 911, clamor de medianoche y ley dominical, que es el hito de la ley dominical que delinea octubre 22 de 1844 sobre la línea milerita. Entonces, la ley dominical paralela
con octubre 22 de 1844, que sería el 10º día del mes séptimo. Octubre 22 de 1844. Entonces, vamos a ir a Levítico. Voy a colocar acá, voy a borrar esto que siempre he estado borrándolo porque este tablero es muy pequeño. Y voy a colocar la cita para que pues la puedan ver siempre que quieran abrir el video. Levítico 16, verso 29. Levítico 16, 29. En esta cita 16, 29 tenemos el número 1629. Pero vamos a ver más asombrosamente qué dice Levítico 16, 29. ¿A qué se refiere Levítico 16, 29? Y Levítico 16, 29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. El mes séptimo, el día 10 del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Entonces, Levítico 16, 29 nos habla de octubre 22 de 1844, cuando comenzó el antitipo del día de la expiación. Y el número 629 tiene relación con eso. Muy bien. Vamos a poner aquí otra delineación. Bueno, la misma sería como para repetirla. Perdón un momentico. Listo. Entonces, esta otra delineación que tenemos aquí, estábamos hablando, vamos a repetir lo que dijimos, pero lo dijimos sin mostrar la delineación. Vamos a volverlo a repetir acá. Entre más repitamos, más vamos a entender y a grabar. Entonces tenemos acá el mensaje del primer ángel, sería tiempo del fin, y tenemos 1798 en la línea milerita, dice acá línea milerita. Empoderamiento, el mensaje del primer ángel sería agosto 11 de 1840. El segundo ángel y el primer chasco, que fue abril 19 de 1844. Después tenemos
Vamos a correr un poquito para acá. Después tenemos el clamor de medianoche, que fue en agosto 15 de 1844. Y después vamos a tener el tercer ángel, que sería cierre del tiempo de gracia, que sería octubre 22 de 1844. Y ya saben ustedes que octubre 22 de 1844, en calendario bíblico sería el mes 10, el día 10 del séptimo mes, octubre de 1844. Entonces esto lo vamos a relacionar nosotros, aquí lo vamos a relacionar con nuestra línea, que este aquí sería 1798 en la línea Miguelita, tiempo del fin, pero en nuestra línea tenemos el mensaje del primer ángel, tiempo del fin, 1989, y el primer ángel empoderado y llegada del segundo ángel, que tiene que ver con el Islam, en la fecha del 9/11, y luego tenemos aquí julio 18 del 2020, que sería nuestra proclamación, que tiene que ver entonces con el clamor de medianoche, paralela con el clamor de medianoche, o ya en nuestra línea sería fuerte clamor, o clamor de medianoche. Y luego aquí, ley dominical, o cierre del tiempo de gracia. Entonces, en esta parte que estamos viendo aquí, en esta parte, sí, a 360 le sumamos 1629, entonces nos da nuestro tiempo del fin, 1989. Y si acá en esta parte le restamos 718, restamos de 1629 718, nos da 911. Y luego, en el clamor de medianoche, de nuestra línea, que fue julio 18 de 2020, si sumamos 1629, le sumamos 391, nos da 2020. Y aquí en Levítico, y aquí en el cierre del tiempo de gracia o ley dominical, tenemos Levítico 16:29, que nos habla del día de expiación, de cuando empezó el día de expiación, el antitipo del día de expiación, que empezó el 22 de octubre de 1844, pero que en nuestra línea ya sería cuando salga la ley dominical, que está próximo a terminar ese día de expiación, y nos da la cita de Levíticos 16:29. Nos muestra conexión con el número 629. Me pareció muy interesante este estudio del hermano Dilio. Entendí, bueno, estoy tratando de pasar esta información. He tratado de hacerla lo mejor que he podido. Pido que ojalá ustedes puedan ver la lógica y ver que todas estas cosas pues están conectadas entre sí, que el Señor es como una segunda, los eventos del COVID, lo que ha estado ocurriendo es como una segunda estructura de nuestra estructura de julio 18. Nos muestra que estamos cerca del fin, y sobre todo que Dios nos ha estado guiando hasta aquí, que no debemos
rechazar las lecciones que hasta aquí nos ha dado y regresarnos, porque como dice Habacuc, si retrocediereis, no agradaréis mi alma. Esto era lo que les quería mostrar. El estudio es más largo, pero quiero decirles que el hermano Odilio dijo que, bueno, que quería solo presentar este pedacito, pero él tiene un estudio como de 2 horas. Yo he tratado de pasar esto, lo he repetido muchas veces. Espero que lo puedan entender y que ahora me acompañen en una palabra de oración. Señor, muchas gracias por el alimento espiritual que nos has dado, por poder compartir este tema. Por favor, acompaña a los que lo van a ver, ayúdales a entender, afírmanos, ayúdanos a ser fieles hasta el final y cuando haya acabado todo, quedar firmes. Son bendiciones que te rogamos, no habiendo méritos en nosotros, sino en el nombre de Jesús. Amén.